Hola, Juanqui. Muy buenas. Bueno, estás aquí porque hoy es 31 de enero. 31 de enero, día de San Juan Bosco. San Juan Bosco, patrón de los magos. Patrón de los magos. De los ilusionistas, sí. Estamos aquí para hablar de tu libro. Tenemos aquí el autor, esto es como una novedad en el canal, Don Bosco y la magia. Bueno, salió hace un año, el año pasado, publicamos este libro, que es fruto de un estudio largo, paciente y al principio con poca pretensión. O sea, yo no tenía mucha, así como la ilusión de escribir un libro ni mucho, pero bueno, fui acumulando material, fui rascando de aquí y de allá y al final tenía tantas cosas que me dijeron, hombre, pero esto está muy bien, públicalo y así nos enteramos todos, ¿no? O sea, que el libro parte de un estudio más que el objetivo no era crear un libro, sino estudiar la figura de Don Bosco. Sí, o sea, a mí me gusta la magia desde pequeñito, los trucos de magia y así, y por otro lado soy salesiano, conocí a los salesianos en una parroquia de Santander, y entonces, bueno, pues la figura de Don Bosco, que es el fundador de los salesianos también, para mí era importante como un modelo educativo, como un ejemplo a seguir. Y por otro lado me gustaba mucho la magia, aquí en el Círculo de Ilusionistas de Cantabria, maravilloso que nos acoge hoy. Y para mí la pregunta siempre era, bueno, Don Bosco hacía magia, sí, todo el mundo lo dice, vale, patrón de los magos, muy bien, pero ¿qué hacía, no? Claro. ¿Qué trucos hacía? La mayoría de la gente no sabía responder, y los que respondían cosas que si sabes un poquito de historia de la magia, suenan mal, chirrían. No, Don Bosco cortaba a una mujer a mitad. Principio del siglo XIX, no sé, muy difícil, ¿no? No, hacía parecer conejo de chisteras, esas cosas. Y le digo, no, pedía el bolso de una señora y de ahí sacaba una paloma. Y yo, hombre, no sé, no me suena, no me consta, no. Entonces, de estas incongruencias que se iban escuchando y de la falta de noticias claras sobre qué juegos de magia hacía Don Bosco, pues me puse a rascar un poco más, a buscar, a ver, bueno, si había alguien que hubiera escrito con un poco más de seriedad y con un poco más de criterio histórico qué juegos hacía Don Bosco, y no lo encontré. Claro, porque una cosa la que hay en el libro y que me has comentado antes también es que muchas de las cosas que se cuenta que hizo Don Bosco son traducciones malas de los textos oficiales que hablan de la vida de Don Bosco, ¿no? Sí. Entonces tú has hecho como una labor de retraducción e investigación a ver qué cosas eran o no eran un truco, qué eran malabares o eran otra cosa, ¿no? Entonces cuéntame un poco cómo ha sido eso. Sí, bueno, al final la gente que traduce los textos de Don Bosco al castellano y al inglés, que son las traducciones que he manejado, al final es gente que no sabe de magia. Entonces hay cosas que las traducen, bueno, más o menos como entienden, pero no como son. Por ejemplo, uno de los juegos que Don Bosco más hacía, después de mi estudio, concluyo que es los cubiletes, que aparecen más fuentes, que se cita más a menudo, que Don Bosco dice de él mismo que hacía los cubiletes, pero claro, lo dice de una forma que como no sepas un poco de historia de magia no lo entiendes. Dice, bueno, y ponía una mesita, cingermi il grembiule, que es como ceñirme la bolsa. Si tú conoces un poco de cómo se hacían los cubiletes a inicios del siglo XIX, pues sabes que este hombre está hablando de poner una mesita y ponerse la bolsa para hacer los cubiletes. Pero la traducción inglesa, por ejemplo, lee eso y lo que entiende es, y entonces me metía dentro de una bolsa, me ataban y me escapaba. Una traducción totalmente... Muy libre, a partir de ceñirme la bolsa. Eso pasa muchas veces, sorprendentemente, un número considerable de veces, que se le atribuyen a Don Bosco, bueno, pues cosas que más o menos gente que... Entonces, por eso, para mí fue importante eso, haber leído los textos de Don Bosco con un cierto bagaje ilusionista. Claro, está muy interesante a nivel histórico, ¿no? Conocer, porque una figura que todos mencionamos de alguna forma, sabemos que es el Día del Mago, Don Bosco, y los magos, yo al menos no tenía ni idea de qué hacía. Yo pensaba que igual era un grandísimo mago, luego al leerlo simplemente era una persona aficionada. Sí, es verdad que Don Bosco tiene una cosa que a mí me parece fascinante. Él era un tío muy inquieto, de joven era un chaval muy movido, cuentan anécdotas, pues eso, era un poco bestia a veces con los compañeros y muy burro, ¿no? Y le gustaban, pues eso, veía los malabaristas y los juglares, los saltimbanquis, esto, y él ve a los chavales andando por la cuerda en la feria, y dice, pues yo también, y se pone a andar por la cuerda. Ve haciendo los cubiletes, se presta así un poco de atención y pone ahí en su pueblo a hacerse los cubiletes. Y antes, al entrar al seminario, tienen como unos ejercicios espirituales, como una semana así un poco más de retiro, de pensarte, bueno, bien, esto que estás haciendo, mira a ver. Entonces ahí él tiene como unos propósitos, ¿no? Voy a cambiar, voy a empezar a ser buena gente, siendo seminarista, así como muy pío y muy tal. Y entonces se conservan y en los
propósitos que se hace él, dice, no volveré a tocar el violín en fiestas, porque la gente se pone a bailar y eso acaba mal. No volveré a ir de caza, no volveré a ir a ferias y a espectáculos así callejeros. Y dice, y no volveré a hacer trucos de magia, no volveré a hacer juegos de prestigio, dice. Y después hay una noticia por ahí de uno de los discípulos de Don Bosco que dice, esto último no lo cumplió. Las otras sí, pero esto último no lo cumplió, porque su director espiritual, que era un señor San José Cafaso, un señor muy interesante también, que vivió allí un poquito mayor que él, por Turín, por aquella época, le dijo, no, esto de los juegos de magia está muy bien. Lo otro, eso de que no vayas de caza, me parece muy bien, no es propio de un cura ir de caza. Esto de irse a las ferias allí hay mucho cachondeo de tradición, eso. También, muy bien que te lo quites de encima, pero esto de los juegos de magia no lo dejes. Y entonces el mismo Don Bosco, en más ocasiones a lo largo de su vida, no volvemos a verle yendo de caza, no volvemos a verle tocando el violín en fiestas, pero sí volvemos a verle otros testimonios de gente que la ha conocido siendo mayor que hacía juegos de magia. Dedicaba mucho tiempo a pasear por las calles de Turín y contactar con los chavales que vivían en la calle, que habían ido a la ciudad, como con la ilusión de trabajar en una fábrica, revolución industrial y todo esto. Y en la fábrica les pagaban 4 duros y no tenían donde caerse muertos. Y bueno, o se daban a robar y acababa en la cárcel. Bueno, toda esta historia. Don Bosco conoce esta realidad, conoce a los jóvenes que estaban en la cárcel y entonces tiene la idea de decir, bueno, voy a trabajar. Él dedica mucho tiempo eso a los chavales que acaban de llegar a la ciudad, que no conocen a nadie, que no tienen donde caerse muertos. Entonces mezcla ese trabajo, acercarse a los chavales por la calle, con los juegos de magia, ¿no? O sea que al final podemos ver como un principio de usar la magia como labor social, ¿no? Para beneficio de un poco de la juventud, en este caso, sí, que está en una vida problemática. Sí. E incluso, naturalmente, hemos ido haciendo el mismo recorrido que haces en el libro, porque hemos hablado de los juegos, de los que hacía y los que no hacía. Sí. Y hemos visto un poco cómo entraba en el seminario, empezaba con las bromas y demás. Sí. Y estamos acabando no, porque esta charla puede continuar mucho más, pero sí que hemos llegado a la labor educativa que tiene Don Bosco, que es el último capítulo de este libro, que a mí me parecía bastante interesante, curiosamente, porque para nosotros los magos quizás pudiese parecer que una labor educativa pues interesaría a un pedagogo, a un maestro y tal, pero creo que el valor de entender a los jóvenes desde esta perspectiva y demás y utilizar la magia para otras cosas, creo que es una visión bastante interesante que da aquí, ¿no? Y un poco con unos puntos al respecto. Sí. Entonces, bueno, cuéntame un poco. Don Bosco, después de esta labor de patearse la calle, empieza a institucionalizar su obra. Entonces, alquila un localcito, ahí reúne a los chavales cada domingo, después ya durante la semana también, les empieza a ofrecer unas clasecitas por la tarde, y la cosa va creciendo, hasta montarse pues, un internado con 800 chavales, allí en un barrio así periférico de Turín. Ve que tiene que fundar una congregación religiosa que mantenga su obra adelante, y que sin eso pues, se va a quedar ahí. Y ahí está el origen de los salesianos, ¿no? Para mí una pregunta era, bueno, lo que encuentra en la magia, que él, con su intuición educativa, dice, esto tiro para adelante con ello para los jóvenes, ¿no? Entonces intento hacer en el último capítulo como un análisis de qué elementos de los que yo me he encontrado en la magia, de los que me he encontrado que Don Bosco valora en la educación y de mi experiencia. Yo soy profe, he trabajado mucho tiempo con jóvenes en el tiempo libre y así, como educador, y entonces ¿qué potencial educativo tiene la magia? Bueno, ahora vamos a ir a un punto, porque efectivamente todos hablamos de Don Bosco, hablamos de que es el patrón de la magia, pero aquí dices que oficialmente no lo es, que una de las grandes figuras de la magia, yo creo que para todas las personas de aquí empezamos de alguna manera con él, es Ciuró, Wenceslao Ciuró. Sí. Este hombre, que era un sacerdote, sí, luchó porque Don Bosco fuese nuestro patrón y en principio a nivel del Vaticano no lo es. Sí. Bueno, este hombre, en el Congreso de Segovia de 1953, que es el segundo Congreso Nacional que se organiza en España, este hombre propone que Don Bosco sea aclamado como patrón de los magos, entre los magos de España. Y si vas a las actas del Congreso, están publicadas en la revista de la SEI, dice, como ya hacen los magos argentinos. Y en España es muy bien acogida la propuesta. Yo creo que el mayor hándicap que había para la proclamación oficial de Don Bosco como patrón de los magos era, por un lado, como la certeza histórica de que este hombre realmente hacía magia. No es algo que dicen, que yo creo que ahora
está suficientemente demostrado. Y por otro lado, como el seguimiento popular, ¿no? Pues eso, que esto no es una cosa que se me ha ocurrido a mí, sino que no, mira, que efectivamente en España y en otros sitios del mundo hay mucha gente que lo considera y lo aclama como patrón de los magos. Así que en principio ya tenemos los dos puntos, ¿no? Que haya pruebas y que haya un seguimiento popular, y entonces ya se supone que Sí. es patrón. Y ya por curiosidad mía de no conocer mucho de este ámbito, ¿qué significa a nivel religioso o significa a nivel institucional que sea nuestro patrón, ¿no? En términos espirituales, el mayor valor que tiene tener un patrón de los magos es: esto es un camino de santidad. Así como he dicho, como en palabras muy grandes, ¿no? Esto puede ser un camino de santidad, es decir, se puede ser santo y hacer magia. Vale, ¿No? Claro, porque Esto tampoco es por descontado, ¿no? Es decir, ¿se puede ser soldado y ser santo? claro, Sí, supongamos que sí, ¿no? Algunos hay mártires romanos que eran soldados y aquí lo mismo, ¿no? A veces la magia que se ha visto como con cierta sospecha o con una cierta, bueno, sí, estos que se entretienen ahí engañando a la gente. Hombre, si lo plantas así, me parece que bueno, no sigan no se puede, ¿no? Si lo que estamos haciendo es engañar a la gente tal cual o aprovecharnos de la incredulidad de la gente o tal, no. Pero bueno, yo creo que San Juan Bosco es un ejemplo clarísimo de que se puede ser mago y ser santo, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, hablando de lo que es el libro, porque bueno, yo no sé muy bien si voy a hacer luego una cosa hablando yo solo y tal, para que no te sonrojes o qué tal, pero el libro en realidad no es un libro de magia, no está dirigido a magos, ¿no? Porque es una editorial que, por lo que he estado viendo, hay más publicaciones que son para público general. La editorial es la que publica todas las obras, los estudios que se hacen sobre San Juan Bosco. Yo cuando escribo esto digo, pues no se lo voy a ofrecer a una editorial de magia, se lo ofrezco a la editorial que publica los estudios de Don Bosco, porque efectivamente es un estudio histórico de la magia que hacía Don Bosco. No tiene pretensión de enseñar, de explicar trucos de magia para que la gente los haga. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí no se enseñan secretos. De historia de la magia. ¿Hay alguna cosa sutilmente que se puede llegar a contar? Sí, se cuentan los secretos. Cosas, pero digamos no rompe la magia. Pero leyendo el libro tú no te pones a hacer esos trucos. No. Y además, bueno, hay algunos como hacer revivir un pollo y demás que no creo que sea del gusto de la gente, al menos el método, ¿no? No. Y claro, este libro, bueno, debo decir que está muy bien documentado, claro, es un estudio, pero se agradece a nivel científico que tiene aquí como tropecientas páginas de citas, que la mayoría pues son cosas en italiano y demás, pero si quieres un carácter de estudio, que es lo que tiene que tener un libro de historia, creo que esto es fundamental, ¿no? Que esté bien citado y que no sea porque a mí se me ha ocurrido, que eso está bien. Sí, claro. Sí, en la página web, aunque no tengas el libro, todo el mundo en la página web de la editorial CCS puede buscar el libro y hay una opción que pone más información, que pedí que subieran en PDF la bibliografía, de manera que están los enlaces accesibles para que pinches ahí y puedas ver los libros. O sea, que si no quieres comprártelo, aunque es muy barato el libro, la verdad, puedes hacer tú mismo la investigación. Claro, y ya está, te lo ahorras, ¿no? Sí. Después de varios años de y investigación. quizá encuentres cosas que a mí se me han pasado por alto. O sea, yo ya llegó un momento que dije, mira, yo ya quiero dedicarme a otras cosas, quiero investigar otras cosas, yo ya no doy para más, hasta aquí he llegado, esto es lo que yo he aprendido de la magia que hacía Don Bosco, que si hay alguien que quiere seguir investigando, buscando más cosas, pues... Bueno, porque al final el libro es finito, entendemos tampoco que no ibas a hacer un acercamiento de explicar en detalle los efectos, ni explicar en detalle la vida de Don Bosco, que ya habrá miles de obras que hablen de ello. Sí. Entonces esto es como la mezcla, y evidentemente lo que hay es lo que hay. Sí. Y bueno, hay otras publicaciones que yo creo que estaría bien, incluso bueno, no sé si tienes planes de colaborar con las revistas de magia, que publicar algún pequeño artículo un poco para hacernos conocer nuevos detalles igual que vayan surgiendo o demás. No sé si hay algo ahí. Una vía de investigación que tengo ahí abierta es Don Bosco y el espiritismo. Porque también es una época, esta mitad del siglo XIX en Turín, en la que hay bastantes personas ofreciendo esto de las sesiones espiritistas, ¿no? Y entonces Don Bosco, hay una noticia un poco vaga en la que Don Bosco se dice que fue a pedirle permiso al obispo para asistir a una de esas sesiones espiritistas, porque los curas tenían prohibido ir. Al parecer se las boicoteaba, ¿no?
bueno, veía lo que había, pero les pillaba los trucos y entonces, sí, la iglesia en aquella época promovió bastante advertir a la gente contra este tipo de prácticas, ¿no? Oye, que esto, mirad, que esto tiene bastante de timo, esto tiene bastante de engaño. O sea, no era Don Bosco el espiritista, sino Don Bosco en contra de engaño. Y... como después hacen otros tantos magos famosos y conocidos, ¿no? Hay otro mago con el que Don Bosco también tiene una pequeña pugna, era un señor que había sido sacerdote, me parece, y entonces de repente empezó a decir que él era Jesucristo y que una chica que conocía era la Virgen María. Y entonces en la iglesia se montaba y la hacía levitar. Y le pillaron, le metieron en la cárcel, y Don Bosco estuvo yendo a la cárcel a acompañarle, a charlar con él, y al parecer consiguió que se arrepintiera. Que dijera, bueno, sí, esto no estaba... No estaba muy bien, ¿no? No. Podría haber hecho levitar por otra razón. Claro, mira, chicos, ¿te gusta la magia? Pues muy bien, hagadlo y la gente aplaude y ya está. Pero, hombre, aquí utilizar trucos para decir que eres Jesucristo, pues... Claro. Yo creo que, o sea, en general tiene mucho valor conocer estas cosas. Para ya la historia de la magia en general es fascinante. Tenemos entrevistas como Maese Coral, el libro de la magia del siglo XX, que es más reciente y demás. Y estas cosas que yo creo que son muy difíciles de conocer, ¿no? Porque a lo poco que quieras del siglo XX puedes ir leyéndote las revistas de la SEI o puedes investigar, pero este tipo de cosas que los libros en los que está escrito deben de caerse las páginas casi de lo deteriorados que están, yo creo que tienen un gran valor y sobre todo para que sepamos a quién narices le estamos diciendo que es nuestro patrón, porque el 31 subimos una foto de un sombrero de copa y yo creo que es una investigación bastante interesante, eso, muy cortita, o sea, yo realmente me lo leí en muy poco tiempo, es un libro asequible, de bolsillo y también, pues yo que sé, para regalar a tu primo el historiador que le gusta la magia, pero no quiere hacer magia, pero le gusta la historia y dices, mira, tenemos valor, ¿no? Porque esto es una de las cosas, ya con esto acabo, que me gusta de este tipo de libros que son de magia, pero no para magos. Claro. Y es que hacen ver que la magia no son los tipos que hacemos un truquillo en un cumpleaños, que está muy bien, pero que también tiene una profundidad, ¿no? Que la gente no sabe que nos leemos Ascanio, que nos leemos, que tenemos una historia de siglos y siglos atrás. Y esto, a quien lo esté leyendo en sus casas y demás, que no haya tenido contacto con la magia más que un espectáculo, puede ver que, jolín, hay una trayectoria detrás, un porqué, una tradición, sí. Digamos, es el tipo de magia que hay que divulgar a los profanos, ¿no? Más que enseñarle las trampas y demás. Quizás. Así que no sé si quieres decir algo más. Nada, que muchas gracias por invitarme a tu canal, que me encanta lo que haces. Y que te dure para muchísimos años. Muchas gracias. Es una grandísima labor al mundo mágico. Me ahorras mucho tiempo, de verdad, de verdad. Sí. Porque, claro, revisas y dices, mira, oye, lo que cuenta de este libro me parece es lo que estoy buscando, ¿no? Porque a veces pasa que vas a ver un libro y dices, hombre, no, por el título no es lo que me esperaba, claro, ¿no? Pero... Sí, siempre me cuesta ser malo con los libros, decir la parte negativa. Eso es normal, ¿no? Pero bueno... No es la parte negativa, pero bueno, sintonizo con esto que me está contando y es lo que estoy investigando, lo que estoy trabajando, o esto va por otro lado y que además siempre se puede sacar algo de la parte negativa, ¿no? Porque realmente todo libro, si alguien se coge este libro puede ir con la expectativa de que va a encontrar efectos de magia, pero si va con la expectativa, ya os lo digo, esto es un libro de historia, os va a contar datos, fechas, lugares, vamos, yo evidentemente no me acuerdo de muchos de los datos, es un estudio, voy a decir científico porque a nivel de historia la ciencia funciona así, ¿no? Yo no soy historiador, entonces un historiador que hubiera hecho la tarea pero sí tiene la pretensión científica de demostrar, sobre todo ante los salesianos, ante los estudiosos de Don Bosco, oye, que esto de la magia va en serio, que esto de la magia no es una cosita de tal, no. Esto es una parte central de la figura de Don Bosco que se ha olvidado durante mucho tiempo, pues porque la gente que se acercaba a él no conocía magia. Claro. Pues nada, esto es un libro que no hay, o sea, no hay otra cosa similar para leer sobre ello, es interesante. Y ya no voy a robarle más tiempo porque se tiene que ir, que ha venido aquí desde Madrid solo para grabar esto. Joder, así que nada, muchas gracias, Juanqui, y estás bienvenido aquí. Gracias, maravilloso, Cid. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao.